Este es uno de los países más perfectos del planeta. Seguro, limpio, organizado, silencioso, increíblemente funcional. Naturaleza impresionante y una ciudad impecable. Chicas rubias guapas pasando y yo casi girando el cuello como un búho. Y aún así, es uno de los lugares donde menos podría vivir. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de malo en un país donde nada sale mal? Finlandia parece un paraíso lleno de ángeles hasta que intentas vivir de verdad dentro de él. Porque cuanto más entiendes, más extraño se vuelve. Y al final todavía te voy a contar cómo funciona la sauna donde todo el mundo está desnudo. Pero espera, pillín, no es nada de lo que te estás imaginando, ¿eh? Pero para entender por qué un país perfecto no funciona para mí, que soy brasileño, hay algo que necesitas saber. La primera cosa que sientes cuando llegas a Finlandia no es encanto, es extrañeza, de verdad, porque todo funciona. Pero cuando digo todo, es todo de verdad. Sales del aeropuerto y nadie grita, nadie toca la bocina, nadie se cuela en la fila. Y entonces ya empiezas a mirar alrededor pensando, ¿dónde está el problema? Porque no confío fácilmente en un lugar que funciona demasiado bien. Ya empiezo a pensar, aquí debe haber algo que no sé. El metro llega a la hora, pero no es casi a la hora, es exactamente a la hora. Sin prisas, sin empujones, sin vendedores gritando, ¡mira el agua, agua, agua! Solo silencio, demasiado silencio, y eso incomoda. Cruzas la calle y los autos se detienen. Se detienen de verdad, ¿sabes? No es ese frenazo encima de ti en el que el conductor todavía te insulta después. Aquí el auto se detiene y se queda esperando, sí, esperándote a ti. Cruzas medio avergonzado pensando, señor, puede ir, estoy acostumbrado a correr, pero no, él espera. Y entonces empiezas a darte cuenta, esto aquí es otro planeta. Finlandia está entre los países más seguros del mundo. Aquí puedes caminar de madrugada tranquilo, realmente tranquilo, sin estar mirando hacia atrás como en paranoia de película de terror. Puedes olvidar tu cartera en el café y volver después. Y ahí está, intacta. Entonces te pregunto, ¿eso no es increíble? Sí, pero también es extraño, ¿no? Porque cuando todo funciona perfectamente, nadie necesita de nadie. Entras a un café, pides, pagas, tomas lo tuyo y te vas. Sin charla, sin preguntar de dónde eres, sin nada. Y ahí te pega. Porque vengo de un lugar donde nada funciona bien, pero todo el mundo habla con todo el mundo. Hago amigos hasta en la fila del pan, pero aquí es al revés. Todo funciona y nadie habla. Entras al autobús y lo notas rápido. Nadie mira a nadie. Y no es falta de educación, es respeto. Pero dime, ¿quién que creció sacando conversación hasta con desconocidos en la fila del banco aguanta esto? Empiezas a extrañar el ruido, el desorden, hasta la confusión. Porque Finlandia es demasiado organizada, demasiado limpia, demasiado silenciosa, demasiado perfecta. Y ahí queda la pregunta. ¿Será que vivir en un lugar tan perfecto no cansa? Porque es hermoso. Pero para mí, que vengo de un país caótico y lleno de vida, parece que falta algo. Y todavía no sabes muy bien qué es, pero ya lo estás sintiendo. Finlandia parece hasta un comercial de champú de L'Oreal. Es en serio. Porque eso es exactamente lo que te vendieron. El país de las rubias, de las nórdicas, de las mujeres de piel clara caminando entre lagos y bosques como si el viento estuviera patrocinado. Y mira, no es mentira, ¿eh? En varias estimaciones demográficas, Finlandia aparece entre los países más claros de Europa. En algunas regiones, alrededor del 70 al 80% de la población tiene el cabello naturalmente rubio o castaño muy claro. Esto se debe a una mezcla de factores, herencia fino-úgrica y nórdica, siglos de relativamente baja inmigración y un aislamiento histórico que mantuvo características físicas más homogéneas que en el sur de Europa. Pero ahora viene lo que desconcierta a un latino, a nadie le importa. Caminas por Helsinki y ves rubias en el metro, el supermercado, en bici o trabajando, volviendo a casa cansadas solo para cenar tranquilas en silencio. ¿Y el desfile? ¿Dónde está la performance? ¿Dónde está el ambiente de telenovela? No hay. Aquí ser rubia es como tener el cabello castaño en Brasil, absolutamente común. Y cuando todo es común, nada llama la atención. Y ahí es donde comienza el choque cultural. Porque seamos sinceros, en América Latina el rubio llama la atención. ¿Llama o no llama, eh? Aquí no llama ni para sacar turno en el banco, porque cuando todo el mundo es claro, nadie se convierte en referencia. Solo así me destaco, porque me convierto en un punto bronceado en medio de gente pálida. Otro detalle que llama la atención al visitante, nadie mira fijamente a nadie. Nada de quedarse mirando a las rubias por la calle, ¿eh? En la cultura finlandesa, el contacto visual prolongado con desconocidos se considera invasivo.
Estudios de comportamiento social muestran que los finlandeses tienden a mantener una mayor distancia interpersonal y menos interacción espontánea con extraños que en los países latinoamericanos. Entonces ves a una mujer hermosa, de esas rubias espectaculares que hacen parar el tráfico, pasando con un short ajustado y no pasa nada. Nadie gira el cuello, nadie comenta, nadie reacciona. Y piensas, ¿soy el único que está viendo a esta diosa? No, todos la vieron. Simplemente nadie cree que deba reaccionar. Ahora imagina a una rubia así pasando frente a una obra aquí cerca de casa. Ahí sí, escucharía los famosos piropos de los obreros, esas joyas absurdas que ya se han convertido en patrimonio cultural brasileño. Y hay más, aquí la apariencia no es una moneda social fuerte. En Finlandia, el prestigio está mucho más relacionado con la educación, la estabilidad y la autonomía que con la estética. ¿Lo oíste bien? Estabilidad. Si eres pobre, sin un centavo en el bolsillo, no vas a conseguir nada. En realidad, hasta puedes lograr algunas cosas, pero es de ese modo, como comprar un Ferrari en 120 cuotas. Financiar, hasta puedes hacerlo, amigo. El problema es el mantenimiento. Ahí se complica hasta para cambiar el aceite, ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de autos. No por casualidad, el país lleva años en la cima del World Happiness Report y eso viene acompañado de una cultura que no gira en torno a la validación visual constante. O sea, la belleza existe, pero no manda tanto así. Tú que eres medio feíto te animaste, ¿verdad? Ahora fíjate en el verano, porque ahí lo entiendes todo. Después de meses de un invierno intenso, con días que llegan a tener menos de 6 horas de luz, llega junio y la ciudad cambia completamente. En el apogeo del verano, Helsinki puede tener casi 19 horas de claridad al día. En el norte, por encima del círculo polar, ocurre lo que ellos llaman el sol de medianoche, semanas en las que el sol simplemente no se pone. El ánimo mejora, el ritmo se desacelera y todo el mundo sale a la calle. Ahora piensa conmigo, ¿cómo no cambiaría esto el ánimo de todo un país? Pues claro que lo cambia. Parques, playas urbanas, terrazas, ferries, todo lleno. Y la ropa acompaña. Chicas con vestidos sencillos, tejidos naturales, colores claros, zapatillas cómodas. Me enamoro fácilmente. Cuando sale el sol, todo cambia. La gente se vuelve más abierta, habla más, sale más, sonríe más. Y eso llama la atención en un país conocido por su reserva. Los parques se llenan, las terrazas se abarrotan. Las playas se llenan incluso con 20 grados Celsius y viento frío. Y miras y piensas, ¿están exagerando o solo están compensando? Hay un detalle que lo explica bien. Los festivales de verano, como el Juhannus, son prácticamente rituales colectivos. Hoguera, bebida, lago, amigos y el sol que no se va. La cerveza sigue siendo cara y sigue habiendo mucha gente comprándola. Los estudiantes todavía beben más que los adultos, pero lo principal no es cuánto beben, sino cuándo. Porque en verano la sensación es clara. Nadie quiere perder ni un minuto de luz. Y al final de todo esto se hace evidente. Hoy Finlandia ya es más diversa. La inmigración y la globalización cambiaron el panorama, principalmente en Helsinki. Aún así, la imagen de la tierra de las rubias sigue siendo fuerte fuera del país. Y aquí dentro, ni siquiera es tema de conversación, porque aquí ser rubia no es ninguna ventaja competitiva, no es símbolo de estatus, no es identidad social, es simplemente común. Es como ese vecino que vive cerca de mi casa. El tipo tiene los ojos claros, pero es feo como el demonio, más feo que una pelea de hoces en la oscuridad. O sea, no hace ninguna diferencia. Ya en Finlandia, ser rubia no significa absolutamente nada. Después de algunos días en Finlandia, te das cuenta de que no es solo una impresión. El silencio aquí es parte de la cultura. Y no es un silencio de paz espiritual, Es silencio social, de verdad. Entras al metro lleno y nadie habla, nadie contesta el teléfono, nadie se ríe fuerte, nadie inicia una conversación, solo el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose. Y tú ahí pensando, esto es realmente normal. En el ascensor es peor. Entras, alguien entra después, la puerta se cierra y nadie dice nada. Nadie ni siquiera mira. Y te quedas ahí parado pensando, ¿digo buenos días? Me quedo callado. Finjo que no existo. Porque el brasileño no aguanta 2 segundos de silencio sin intentar llenar el vacío. Aquí ellos lo aguantan tranquilamente.
Y tú aguantas en silencio y no es grosería, no. Es respeto. El finlandés respeta tanto el espacio del otro que prefiere no invadir ni siquiera con palabras. Solo que para quien viene de un país donde hasta el cajero del supermercado te pregunta sobre tu vida, esto pesa. Empiezas a notar pequeñas cosas. En la parada de autobús, cada persona se queda alejada de la otra. Nadie se toca, nadie se acerca. Parece hasta que todos tienen miedo de contagiarse de contacto humano. Ahora corta a São Paulo. Aquí nos quedamos pegaditos como manada. No es porque nos guste el calor humano, no. Es pura estrategia de supervivencia, porque el depredador, amigo mío, no es león ni tigre. Siempre son dos tipos en una moto. Y entonces cuanto más juntos, más difícil es elegir a la víctima. En el café, las mesas están llenas, pero parece vacío, porque nadie habla alto, nadie llama la atención, nadie interfiere en el espacio del otro. Y entonces te preguntas, ¿cómo se hace amistad aquí? Porque no es como en Brasil, que en carnaval, en 2 horas ya estaba riéndome y conversando con una morena hermosa que nunca había visto en mi vida. Pero aquí es despacio, muy despacio. Puedes trabajar con alguien durante meses y aún así no saber casi nada de esa persona. Y es en este punto donde yo, como brasileño, más lo siento, porque venimos de un lugar donde el ruido forma parte de la vida. ¿Silencio? En Brasil el silencio generalmente significa algo está saliendo mal. Aquí no. Aquí el silencio es la norma. Incluso empiezas a controlarte. Bajas la voz, caminas más callado, evitas hablar alto y cuando te das cuenta, tú también estás en silencio. Ahí viene la pregunta inevitable. ¿Será que esto es paz o soledad? Porque hay momentos en que parece paz, pero hay momentos en que pesa, especialmente para quien creció rodeado de gente, de conversación, playa, sol y mucho ruido. Y es ahí cuando empiezas a entender. Finlandia puede ser demasiado cómoda para quien disfruta de estar solo, pero para quien realmente necesita tener gente cerca, te pone a prueba. Si el silencio ya te afecta de por sí, espera a que llegue el invierno. Porque en Finlandia el problema no es solo el frío, sino la oscuridad. En el norte del país, durante el invierno, existe un periodo llamado Kaamos, la noche polar. En ciudades como Rovaniemi, el sol simplemente no sale durante semanas. E incluso en Helsinki, en pleno invierno, el día dura alrededor de 5 horas y media. Y no es una luz fuerte, es una claridad débil, como sin ganas. Entonces sales de casa en la oscuridad, trabajas en la oscuridad y vuelves en la oscuridad. Y empiezas a preguntarte, ¿esto es de día o de noche? El frío tampoco ayuda. Temperaturas de menos 15 grados Celsius a menos 25 grados Celsius son normales. En algunos años llegan cerca de menos 30 grados Celsius. El aire duele en la cara, la mano se congela en minutos, tus testículos se encogen y respirar parece que corta. Y aún así, la vida sigue normal. Los niños van a la escuela, la gente va a trabajar, los autobuses funcionan, todo funcionando como si fuera absolutamente común. Y es ahí cuando te das cuenta de otra cosa. El invierno aquí no solo cansa el cuerpo, cansa la mente, porque no es solo frío, es aislamiento. Las calles se quedan vacías, la gente sale menos, la ciudad desacelera. No es casualidad que Finlandia se tome muy en serio la depresión estacional, relacionada con la falta de luz. El gobierno incentiva el uso de lámparas especiales, vitamina D y actividad física precisamente para combatir esto. Históricamente, el país ya tuvo una de las tasas de suicidio más altas de Europa. Hoy ha bajado bastante. Aún así, el tema sigue siendo sensible y debatido. Entonces te pregunto, ¿quién creció con sol en el nordeste de Brasil aguanta esto? ¿Aguanta despertarse y no ver el sol? Porque mira, un nordestino sin sol es como un pez fuera del agua. Nosotros ya nacemos con vitamina D en la sangre, ni siquiera necesitamos suplemento. Ahora, cielo gris, de eso sí entiende la gente de São Paulo. Para ellos el cielo gris es prácticamente patrimonio cultural. En Finlandia hay días en que miras por la ventana y no pasa nada. Ningún ruido, ningún movimiento, ningún color, solo nieve, silencio y gente pasando rápido intentando volver adentro. Claro, tiene su lado bonito. La nieve, los lagos congelados, la aurora boreal, que aparece unas 200 noches al año en el norte, la sauna caliente en medio del frío. De hecho, hay más de 3 millones de saunas para una población de 5 millones de personas, o sea, casi una por habitante. ¿Es increíble? Sí, pero no lo idealices demasiado, porque vivir esto por algunos días es una experiencia increíble. Vivir aquí durante meses es otra cosa. Y es en ese punto donde mucha gente lo siente de verdad, porque Finlandia no te quiebra físicamente, te pone a prueba mentalmente.
Pero ¿será que aguantarías vivir aquí? Porque visitar en invierno es una experiencia extraordinaria. Vivir aquí ya es otra historia, ¿eh? Después de que entiendes el silencio y sobrevives al invierno, viene la parte que nadie te cuenta bien, el precio. Y déjame decirte como amigo, vivir bien en Finlandia es caro, pero caro de verdad. Sí, el salario es bueno. El salario bruto ronda entre 3.500 y 4.000 euros al mes. Cuando escuchas eso piensas, listo, resolví mi vida. Pero espera ahí, pequeños saltamontes, hay impuestos, ¿eh? Dependiendo del ingreso, entregas fácilmente entre un 30% y más de un 50%. Y dime, ¿de verdad te gustaría que eso pasara? Porque aquí en Brasil hay una gente que parece amar pagar impuestos. El brasileño común es como la mujer de un bandido. Cuanto más le pegan, más grande es el amor. Y sí, el amor ganó. Y lo peor, ni siquiera tienes la mitad del retorno de los impuestos que tiene Finlandia. Ya en Finlandia, miras el salario neto y ya empiezas a recalcular todo. Ahí es cuando empiezas a vivir. Un café, 4 o 5 euros. Un almuerzo sencillo, 12, 15 euros. ¿Supermercado? Caro, muy caro. Ahora dime, ¿quién viene del tercer mundo y no lo siente? Aquí todavía encontramos comida barata, mercados accesibles, fruta todo el año. Allá muchas cosas son importadas. Sales con 2 bolsas y ya piensas, ¿cómo así? Esto sucede porque Finlandia importa principalmente frutas, verduras, cereales y productos alimenticios procesados, ya que el clima frío limita bastante la producción local. ¿Y el alquiler? En Helsinki, un apartamento básico fácilmente supera los 1.200 euros, sin lujos, sin nada, solo lo básico. Entonces empiezas a hacer cuentas y te das cuenta rápido. Se gana bien, pero también se gasta bien. Y ahí viene la pregunta que a nadie le gusta hacer. ¿Vale la pena? Porque Finlandia no es un lugar para hacerse rico rápido. No es un lugar para decir, voy a ahorrar dinero y volver a mi país tranquilo. Es un lugar de estabilidad. Vives bien, seguro, organizado. Pero dime, ¿eso es suficiente? Y hay otra cosa que pesa. El trabajo. No faltan empleos calificados, pero tampoco sobran. Y sin hablar finés, muchas puertas siguen cerradas. El inglés ayuda, claro, pero ¿lo resuelve todo? No siempre. Mucha gente que ya ha pasado por allí comenta que las empresas dan más oportunidades a quienes son finlandeses o vienen de otros países nórdicos. O sea, si eres extranjero de piel bronceada como yo, tienes que esforzarte mucho más para conseguir tu espacio. Ahí es cuando empiezas a comparar. Hay países donde ganas menos, pero ahorras más. Hay lugares donde el costo es menor, el clima ayuda y te adaptas más rápido. Entonces te pregunto, ¿de verdad, quién creció escuchando historias de ahorrar dinero en el extranjero aguanta eso? ¿Aguanta trabajar correctamente, pagar caro por todo y vivir cómodo pero sin lujos? Porque al final entiendes que la paz aquí existe, pero tiene un precio. Y no es barato, ¿vale? Después de todo, ¿crees que Finlandia es solo silencio, hielo y gente emocionalmente desconectada? No es así. Ahí descubres 2 cosas muy rápido. Primero, ellos beben muchísimo. Segundo, tienen un pasatiempo peculiar, quedarse desnudos en la sauna y luego saltar a un lago congelado. Primero, la bebida. Sí, el estereotipo existe por una razón. Finlandia aparece desde hace años entre los países con mayor consumo de alcohol en Europa, según la Organización Mundial de la Salud. Pero olvídate de ese vinito educado de cena. Aquí, la lógica siempre ha sido diferente. Beber rápido, beber fuerte, beber sin conversar. Incluso existe una palabra para referirse a beber solo en casa. Se llama kalsarikanit. Traducción honesta. Emborracharse en ropa interior, en el sofá, sin salir de casa. Sí, esto tiene un nombre, y a nadie le parece deprimente, ¿verdad? Y hay otro detalle, menos glamuroso. Las bebidas alcohólicas fuertes solo se venden en la tienda Alco, propiedad del Estado. Es caro, está controlado, no hay forma de idealizarlo. O sea, cuando beben es porque realmente han decidido beber. Durante la semana, silencio, el metro tranquilo, nadie te mira. Los fines de semana, terraza llena, chupito de un trago, risas fuertes, sonrisas amplias y amistad instantánea. El lunes, vuelven a la configuración de fábrica finlandesa. Fingen que ni te conocen y siguen la vida en silencio. Ahora viene la parte que lo explica todo, la sauna desnudo. Porque en Finlandia beber rara vez termina solo en el bar, casi siempre termina en el vapor. Pero tranquilo, pillín, déjame explicarlo bien porque aquí todo el mundo se lo imagina mal.
Primero, no es en toda sauna donde entras desnudo con el trasero blanco pegado a la madera caliente. Tranquilo, respira. Depende del lugar, ¿vale? Si es sauna privada, casa, cabaña, familia, normalmente sí es desnudo. Natural, sin ambiente raro, sin que nadie piense en eso. Si es pública, está separada por género, generalmente también es desnudo, pero la toalla es muy común. Nadie te va a mirar raro por estar cubierto, ¿vale? Ahora, si es sauna mixta, hombres y mujeres juntos, ahí cambia. Casi siempre usan toalla o traje de baño. Aquí no es carnaval, ¿eh? Y si es turística, cada uno hace lo que quiere y a nadie le importa. O sea, la desnudez existe, es común, pero no es obligatoria. Relájate. Y otra cosa que la gente suele imaginar mal, nadie anda sentándose desnudo con sus partes pegadas directamente a la madera caliente del banco. Casi siempre entras con una toallita solo para sentarte, por higiene, comodidad y lógica. Porque nadie quiere irse de allí con huevos duros y el trasero con la forma de la bandera japonesa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona realmente? Llegas, te duchas y entras. Simple. Aquí dentro nadie monta ningún espectáculo. Basta con sentarse tranquilamente en una habitación a una temperatura de entre 70 y 100 grados centígrados para empezar a sudar. Entonces alguien echa agua sobre las rocas, esa cosa llamada loili, y el calor sube intensamente. Silencio, respiración, sudor escurriendo. Nadie habla en voz alta, nadie mira a nadie le importa lo que hagas. Después de unos minutos, sales, te das una ducha fría o simplemente te lanzas a un lago helado. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Y lo más difícil de entender para un extranjero, no hay ninguna malicia. Quizás por eso la sauna explique mejor Finlandia que cualquier estadística. Un país frío que inventó un lugar cálido, un pueblo callado que creó un espacio aún más silencioso, una cultura que bebe fuerte y luego simplemente desaparece. Ellos beben, sudan y recuperan su vitalidad como si nada les hubiera pasado. ¿Y qué pasa contigo? ¿Tendrías el valor de entrar desnudo en una sauna, rodeado de chicos de 2 metros de altura, rubios y de ojos azules? Después de todo esto, empiezas a entender algo simple. Finlandia no es para todo el mundo. Y no es porque sea mala, es porque exige mucho de quien llega, empezando por el idioma. El finlandés no se parece a nada que conozcas. No es latín, no es germánico, no recuerda al español, no recuerda al inglés, no se parece a nada. Es otro planeta. Y ahí te pregunto, ¿tendrías paciencia? Porque visitar hablando inglés es tranquilo. Vivir ya es otra historia. Sin finlandés, muchas puertas siguen cerradas, principalmente en el trabajo. Y ahí empieza el verdadero desafío. Trabajas, resuelves tu vida, pagas tus cuentas, pero aún te sientes fuera de lugar. No por falta de educación de las personas, sino porque integrarse de verdad lleva tiempo, mucho tiempo. Y dime, ¿quién viene de Brasil aguanta eso? ¿Aguanta meses sin crear un vínculo fuerte con nadie? ¿Aguantas una rutina silenciosa, predecible, sin improvisación? Porque Finlandia es perfecta para quien le gusta la estabilidad. Es excelente para criar hijos, excelente para vivir tranquilo, excelente para quien disfruta del silencio. Pero si necesitas movimiento, conversación, improvisación, se vuelve pesado. Y hay otra cosa de la que poca gente habla. Finlandia no fue construida como un país de inmigrantes, como Canadá o Estados Unidos. Aquí existe multiculturalismo, claro, pero la integración es más lenta, más discreta. Y entonces te das cuenta, no se trata de ser mejor o peor, se trata de encajar o no contigo. Hay gente que llega aquí y se encuentra a sí misma. Hay gente que llega y cuenta los días para irse. Y al final queda la pregunta, ¿de verdad podrías vivir aquí? No visitar, vivir. Porque visitar es una experiencia, vivir es una elección. Y Finlandia es increíble, pero definitivamente no es para todo el mundo. Al final lo entendí. Finlandia no es para todo el mundo. No porque sea mala, sino porque es demasiado silenciosa para quien viene del caos. Vives bien, todo funciona, nadie te molesta, y aún así a veces falta algo. ¿Quién lo entiende, verdad? A pesar de todos los problemas de Brasil, todavía me gusta el sol en la cara, la playa llena, las mujeres en bikini, el asado a la brasa y una cerveza bien fría al final del día. Y siempre viene la pregunta, ¿pero es solo para tomar una cervecita? No, no lo es. Se trata del clima, de la gente, de la improvisación, de las conversaciones cruzadas y de la vida sucediendo al mismo tiempo. Finlandia es el país donde todo funciona. Brasil es el país donde todo sucede.
Y al final de cuentas, tal vez la pregunta no sea cuál es mejor, sino cuál va contigo. Si llegaste hasta aquí, comenta Finlandia, para que yo sepa quién se quedó hasta el final. Y aprovecha, haz clic en el video que está apareciendo ahí en la pantalla. Si te pareció extraño el próximo es peor, ¿eh? Gracias, gente. Hasta la próxima.